ella pues encontramos esa base, esa guía para nuestro caminar cristiano. Esta mañana pues el tema es siendo ejemplo para mis hijos, ¿verdad? Está basado, hermanas, allá en Proverbios 27 y Proverbios 22:6. Pues, hermanas, en realidad podríamos decir, es una gran responsabilidad el ser ejemplo, ¿verdad? Tanto para los hijos como para todo aquel que está cerca de nosotras. Hemos oído tantos temas, hermanas, de ser luz de este mundo, temas como de ser la sal de la tierra, temas como pues brillar en este mundo oscuro. Son tantas cosas, tantos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor que nos deben de llevar, hermanas, a tomar esa responsabilidad de tener una vida íntegra, una vida que ante Dios, ¿verdad?, sea aprobada, ya que ese es el motivo, se puede decir el propósito, una de las pues razones, ¿verdad?, de estar en este camino, el tener una vida que lleve una renovación, una vida que sea de ejemplo a los demás, que lleven a glorificar a Dios, que lleven a acercar a las personas a Dios también por medio de nuestros actos, porque nuestra vida nuestro diario vivir es una predicación, hermanas, de lo que nosotros decimos ser hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, el versículo primero que tenemos es el Proverbios 27, y dice, el justo que anda en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Es lo que nos dice la versión Reina Valera. Y aquí tengo otra versión, ¿verdad?, que dice así. La NTV dice, los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos, ¿verdad? Creo que es algo muy, muy claro que vemos aquí, hermanas. Uno, que pues debemos de ser personas justas, ya somos personas justas, justificadas, pero por medio de la sangre de Cristo Jesús hemos sido justificadas ante el Padre. Por eso debemos llevar una vida en justicia, ¿verdad?, como dignas hijas de Dios. Y dice que andan en integridad. La palabra integridad, hermanos, me gustaría leer el significado que encontré aquí, ¿verdad? Dice la integridad, según el diccionario, se define como la calidad de ser honesto y tener un comportamiento moralmente sólido, es decir, la verdad, cumplir con nuestras promesas, llevar una vida justa. En el contexto bíblico, caminar en la integridad significa, hermanas, obedecer la voluntad de Dios y seguir sus mandamientos. En otras palabras, es vivir una vida fielmente de acuerdo a los principios de fe y moralidad. El llevar una vida así, hermanos, pues es una vida que agrade a Dios, pero ¿qué hay más allá con este tema, hermanas? El ser ejemplo a nuestros hijos. La predicación debe empezar, hermanas, en nuestra casa, ¿verdad? Hay tantos dichos, hermanas, a veces dicen, pues a veces que somos luz afuera y somos oscuridad en la casa. Nuestros hijos, hermanas, son los que verdaderamente pueden decir cómo llevamos nosotros una vida cristiana. Ellos nos conocen muy bien, ¿verdad? Estoy hablando de las que ya tenemos hijos más grandes. Pero aquí el versículo nos insta, hermanas, a ser ejemplo, y vamos a hablar en sí desde que los hijos están pequeños, desde que nosotros decidimos formar una familia, perdón. Hay una responsabilidad. Cuando se inicia, hermanas, una familia, y sobre todo cuando Dios nos da esa bendición de ser
padres, ¿verdad? Vamos a hablar así en general, padres, porque en realidad, hermanas, herencia de Jehová, dice la Escritura, son los hijos. Si es una herencia, yo la voy a cuidar. Yo voy no voy a derrochar, ¿verdad? Esa herencia, al contrario. Entonces voy a cuidarla. Pero este versículo, hermanas, nos habla cómo la integridad de un padre o de una madre impacta positivamente a sus hijos. Los hijos tienen una tendencia natural a seguir el ejemplo de sus padres. Si el padre es justo, la madre es una persona que vive una vida en justicia, vive con integridad, los hijos también aprenderán a hacer lo mismo. Como madres, en este caso, estamos solo mujeres, como madres, hermanas, después de ser modelo de justicia, honestidad y rectitud, para que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo a seguir. De esta manera, una madre así es una bendición porque está dando una buena enseñanza, ¿verdad? Y hermanas, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos dice este proverbio, hermanas? Que la enseñanza debe de venir desde que están pequeños. Muchas veces, hermanas, queremos corregir cuando ya están grandes. La Escritura nos está instruyendo que debe de ser desde su temprana edad, porque se están formando los primeros 5 años. Los primeros años es la fundación. Hermana, la enseñanza viene desde el hogar, ¿verdad? Donde ellos empiezan a dar sus primeros pasos y cómo les enseñamos a caminar físicamente, les agarramos la manita y enseñamos a caminar a nuestros hijos, les damos de comer, ¿verdad? Esa comida sólida que los nutre, nos preocupamos por su salud física. También como madres debemos de estar preocupadas por tomarnos de la mano en lo que es una vida íntegra, una vida en justicia delante de Dios, enseñarles lo que es la vida cristiana, hablarles, pero más con nuestros ejemplos, ¿verdad? Alimentarlos en una manera espiritual también, hermanas. Mi madre, mis padres llegaron a la iglesia cuando yo tenía 5 años, hermanas, y aún recuerdo su primera historia que mi mamá aprendió, me la enseñó, ¿verdad? Allá en el libro de Daniel, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, fue una primera historia que mi mamá me enseñó. Lo que ella iba aprendiendo, ella no lo iba leyendo, ¿verdad? Entonces, hermanas, ¿qué quiero decir con esto? Que a la edad que tengo ahora, aún recuerdo eso tan bonito, eso que dejó mi mamá en mi vida, tan marcado, ¿verdad? La manera como ella me la leyó, la pasión con que ella me la leyó, el amor con que ella me leyó esa historia. Es una vida de impacto que nosotros damos a nuestros hijos, hermanas, cuando nosotras llevamos los mandamientos de Dios y sobre todo cuando compartimos la palabra del Señor con nuestros hijos, ¿verdad? En este versículo de Proverbios 22:6, subraya la importancia, hermanas, de enseñar desde pequeños, de enseñar a nuestros hijos los principios de Dios. La educación que les brinda a una edad temprana tendrá un impacto duradero en sus vidas. Aunque pequeños es más fácil, pero cuando ellos crecen, hermanas, y se muestran rebeldes ya en su edad de adolescencia, pues la misma Escritura dice, ¿verdad?, que la rebeldía empieza desde la juventud, desde esa adolescencia, y a veces ahí, hermanas, cuando no se ha llevado una educación temprana, ¿qué sucede? Estamos, hermanas, batallando porque no están esas bases sólidas, hermanas. Aunque ellos van a tambalear en esa edad, como todas nosotras que pasamos esa edad,
pero luego van a recordar esas enseñanzas, hermanas, tan poderosas como es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a recordar ese entusiasmo, esa fe que llevaba mi mamá, ¿verdad? Que llevaba mi papá, se va a recordar, hermana, porque esas son las memorias, son los primeros, los recuerdos que tenemos, hermanas, de nuestra infancia, nos van a marcar muchas veces nuestra vida. Los psicólogos muchas veces dicen, no, pues estás pasando por esto porque sabes que viviste desde niña, y se van hacia atrás. Imagínense, hermanos, ellos en su ciencia y todo van así. ¿Cuánto más la escritura cuando nosotros damos una enseñanza a nuestros hijos desde la temprana edad? Estoy hablando, claro, para aquellas que hemos tenido ese privilegio, hermanas, de nacer o de estar desde muy temprana edad en una familia cristiana. Claro, nunca es tarde, hermanas, para ser ejemplo en nuestro hogar con nuestros hijos, para hablar a nuestros hijos de lo que es la palabra del Señor. Porque realmente, hermanas, no solo se trata de decirles a los hijos esto es correcto, esto no, esto sí, sino se trata de vivirlo nosotras, de predicar con nuestro ejemplo, porque ese va a ser el modelo de comportamiento, hermanas, lo primero que ellos van a ver en nosotros. Como madres debemos ser intencionales en educar y guiar a nuestros hijos en el camino de la vida de honestidad, la bondad, el respeto, lo que les enseñamos y lo que vean en nosotras los acompañará por el resto de sus vidas. Y encontramos, hermanas, en la escritura algo bien importante que lo hemos leído muchas veces, hermanas, y está allá en Deuteronomio 6:7. En Deuteronomio, hermanas, ahí dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Fíjese, detengámonos ahí, estarán en tu corazón. Muchas veces queremos enseñar algo que nosotras no vivimos, algo que nosotras ni siquiera tenemos en nuestro corazón, que solo la repetimos, pero no llevamos una vida dedicada, una vida que glorifique a Dios, sino que somos apariencia. Y les decía al principio, nuestros hijos ven todo eso, ven que mamá y papá son apariencia, ¿verdad? Pues dice, estarán sobre tu corazón. La exhortación es que esa palabra, ese mandamiento de Dios deben de estar primeramente en nuestro corazón. Y luego dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo, cada momento que tengamos, hermanas, es de aprovecharlo. Es de aprovechar. Dice, yendo por el camino, donde quiera que estemos, en la mañana, en la noche, siempre debemos de aprovechar esos momentos, hermanas, que están nuestros hijos en casa, que están cerca de nosotros. Porque, hermanas, en un abrir y cerrar de ojos, usted ya nos ve, ya crecieron. Y cuando venimos a querer hacer las cosas, no, pues ya es más difícil la tarea. Por eso dice que hay que instruir desde niños. Y hermanas, en este versículo de Deuteronomio, hermanas, dice, pues la enseñanza, hermanas, es de lo que está en nosotros, porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestra vida y la practicamos, es más fácil que nuestros hijos vean a Cristo en nosotras. Vean que lo que nosotras decimos ser, hermanas, no es algo que no tenga fundamento, sino que es algo que nosotras vivimos. Los principios de Dios, hermanas, no deben de ser algo aislado de nosotras. Muchas veces hay personas buenas, hay personas que llevan no roban, son personas íntegras. Cuando dicen sí es sí, cuando dicen no es no. Llevan una vida íntegra, pero
no hay un temor de Dios, no hay enseñanza de Dios. Hay muchas personas que son muy buenas y enseñan muchas veces a sus hijos, pero no conocen nada de Dios, porque no hay una enseñanza bíblica tampoco, ¿verdad? Y es que esto es una enseñanza diaria, es un proceso continuo que ocurre, hermana, en todas las circunstancias de nuestra vida. Cada momento que vivimos como familia es un momento que nosotros debemos de aprovechar para hablar de Dios, hermanas, a nuestros hijos. Debemos de aprovechar cada oportunidad. Y así como lo dice aquí, en todo momento debemos de aprovecharlo para enseñar sobre Dios, para enseñar sobre su voluntad, para enseñar sus mandamientos. ¿Cómo podemos ser ejemplo nosotras, hermanas? ¿Cómo podemos ser ejemplo a nuestros hijos, hermanos? Un buen ejemplo, porque hay malos ejemplos, ¿verdad? Pero un buen ejemplo de una vida cristiana, hermanas, es solamente vivirla. Vivirla, hermanas, que ellos vean esa convicción en nosotras. Y podemos aprovechar las comidas, los momentos, hermanas, ya al acostarnos, a orar con ellos. Hay tantas maneras, hermanas. Y sencillamente, cuando usted vive una vida cristiana, hermanas, cuando es algo parte de su vida, no va a ser difícil. No, usted no va a tener que hablar mucho, porque con su ejemplo usted va a enseñar las palabras. Efesios 6:4 dice también, y vosotros padres, dice, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo, hermanos, nos recuerda que nosotras debemos de enseñar con amor, con paciencia, no con enojo ni maltrato. Como padres debemos de ser responsables, hermanas, de formar, de guiarnos con sabiduría. Esta sabiduría que viene de lo alto, hermanas, que muchas veces, hermanas, decimos, Señor, dame sabiduría para criar a mis hijos. Debemos de pedirla. El Señor la da abundantemente, con paciencia, con amor, hacerlos sentir, hermanas, qué tan importantes son ellos para Dios. Porque muchas veces, ay, eres lo más lindo que yo tengo en la vida, eres mi tesoro, eres mi princesa, eres mi rey. Pero cuánto más cuando usted le dice, eres una mujer, una niña, una mujer, una adolescente, una joven amada por Dios. Cuando le transmitimos esos valores, ese valor que ella tiene delante de Dios. Cuando ellas ven el temor de Dios en nuestra vida, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay que enseñarles a nuestros hijos el temor a Dios, las consecuencias que lleva una vida en una persona que no obedece a Dios, que no lleva una vida en obediencia. También, así como enseñarles, hermanas, con amor, hablarles del cielo, de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, sí, pero también hay que hablarles de las consecuencias de un mal camino, de un mal proceder. Debemos de ser firmes en la corrección, pero también amorosas. La disciplina debe ser siempre para el bien de ellos, no para quitarnos el enojo nosotras, no para quitarnos la frustración de que no hemos hecho lo correcto, ¿verdad? Delante de Dios, de que no hemos instruido. Y ya cuando ellos están grandes, nosotras que solo venimos y queremos quitar nuestra frustración con ellos. No, hermanas, debemos de aceptar nuestra responsabilidad delante de Dios y debemos de ayudarles a que ellos se sientan amados por Dios primeramente y amadas o amados, apoyados por nosotras, amados y apoyados por nosotras también. Incluso cuando los corregimos. Salmo 78:4 dice, no las encubriremos a sus hijos, a la generación venidera, dice, contamos las alabanzas de Jehová y su potencia, dice, y las maravillas que hizo. Cuando está hablando, no las encubriremos, está hablando de todo lo que Dios ha hecho, hermanas. Este versículo nos habla de la importancia de transmitir, hermanas, transmitir nuestra fe
y las maravillas de Dios a la próxima generación. ¿Quién es la próxima generación? Nuestros hijos. Debemos de empezar por allí. Muchas veces queremos corregir, hermanas, instruir hijos de nuestros hermanos, y está bien instruir, hermanas, pero venimos y queremos corregir a otros cuando no corregimos los nuestros, ¿verdad? Debemos de empezar por nuestra casa, amadas hermanas. Debemos de hablar de las maravillas de Dios. Es crucial, hermanas, que nuestros hijos conozcan no solo las enseñanzas bíblicas, sino también las obras poderosas de Dios en nuestra vida. Hablemos de lo que Dios ha hecho por nosotras y compartamos con nuestros hijos las historias de fe, porque esas historias, hermanas, fortalecen nuestra confianza en Él, ¿verdad? Esto les ayudará a ver la fidelidad de Dios en su propia vida en medio de las tormentas que individualmente viven en este mundo. Hermanas, ¿qué quiero decir con esto? Nosotras debemos de tener esas pláticas, hermanas, de cómo, mire, hablar de nuestros hijos, cómo Dios nos cuidó en nuestra juventud, cómo Dios hizo maravillas en nuestras vidas, porque nosotras debemos de dar, hermanas, se puede de glorificar a Dios en lo que Dios ha hecho en nosotras. Debemos de enseñar cómo el amor de Dios y su poder ha sido derramado en nuestras vidas. Mayormente, hermanas, cuando vivimos una vida en familia, que atravesamos situaciones difíciles, la familia es cuando debe de estar unida. Muchas veces, hermanas, ay, no, que no se entere el niño, que no se entere la niña, y vamos criándole, hermanas, como criándolos en una esfera de cristal, y que no se entera la niña, que no se entera la niña. ¿Y qué pasa, hermanas? Ellos creen que el mundo así es. No, hay que enseñarles los desafíos que hay, pero que con Dios todo se puede. Porque, hermanas, ellos van a encontrar sus propios desafíos en la vida. ¿Y cómo ellos se van a enfrentar? Enseñarles que hay un escudo de la fe. Está, hermanas, también la espada, que es la palabra del Señor. Enseñarles esa armadura cristiana, porque ellos van a tener sus propias luchas también. Eso es parte, hermanas, de la enseñanza. Así como vamos a enseñar, hermanas, también las consecuencias de lo que lleva una vida desobediente a Dios, también enseñemos que con Dios todo es posible y que nos debemos de someter bajo la voluntad de Dios. La actitud que nosotras tenemos en los momentos difíciles que llegan, hermana, al núcleo familiar, lo que nosotras vivimos, hermanas, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones difíciles. Ellos nos están viendo. Ellos están viendo que estamos actuando como mujeres de fe, como mujeres que tienen esperanza, como mujeres que se someten a la voluntad de Dios y esperan en Él, ¿verdad? No, imagínense que nos estén viendo quejándonos todo el tiempo. Bueno, entonces van a decir, bueno, ¿y mi mamá entonces en qué cree? ¿Verdad? Conclusión, hermanas, ser un buen ejemplo para nuestros hijos requiere que vivamos una vida de acuerdo con los principios de Dios. Nuestros actos, nuestras palabras y decisiones impactan profundamente a nuestros hijos, quienes quieren a seguir lo que ven en nosotros. Es importante recordar que la educación cristiana no es solo una enseñanza de palabras, sino también una demostración a través de nuestras acciones diarias. La consistencia es clave, hermanas. No es de que un día lo vamos a hacer, otro día no. La consistencia es un diario vivir. Dios nos ha llamado, hermanas, a ser guías y ejemplos para la próxima generación, para nuestros hijos, siguiendo los principios de justicia, amor, disciplina y fe. Podemos ayudar a nuestros hijos a caminar en el camino correcto. Nuestra primera predicación, como les dije, comienza en casa. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. Es necesario, hermanas, hablar con ellos de las consecuencias de desobedecer.
a Dios y del final que tendremos si no se vive una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Hay que hablarles de las mansiones celestiales, pero también hay que decirles claramente a la edad que, claro, todo a su edad, a la edad que ellos puedan comprender que hay un infierno. Porque, hermanas, el temor a Dios debe ser enseñado en la casa, ese respeto, ese amor a Dios, porque aún cuando nosotras no estemos presentes, ellos van a recordar las enseñanzas y van a tener ese temor a Dios. Y creo que la mejor herencia, hermanas, que nosotras podemos dar a nuestros hijos. Muchas veces dicen, bueno, la educación que yo les dé, la herencia, sí, es una herencia para vivir en este mundo. Pero la herencia, hermanas, de una fe cristiana, de una vida de ejemplo cristiano, eso nos va a llevar a la eternidad. Y qué hermoso que nosotras, hermanas, lleguemos allá a la eternidad, pero que lleguemos, hermanas, con nuestros hijos. Dios me las bendiga más, hermanas.